Buenas a todos, bienvenidos a mi canal, soy TKGamers y en esta oportunidad les estoy trayendo un nuevo video del juego Age of Empires Mobile y hoy estaremos viendo prácticamente qué está sucediendo con el juego, bien, o qué está pasando en general con Age of Empires Mobile. Acá estoy mostrando prácticamente la página del Discord oficial, bien, de Age of Empires Mobile, donde hace poquitos días nos compartieron prácticamente que necesitan nuestro feedback o nuestra devolución. Esto es medio extraño porque prácticamente tenemos más abajo, si nos fijamos, si no me equivoco, no le quiero errar, pero tenemos una parte donde prácticamente los jugadores constantemente hacen feedback y ponen sugerencias y ahí las hacen llegar. Y me pones un formulario en donde decís que necesitas mi feedback. No entiendo nada. Pero bueno, vamos a este formulario donde prácticamente dicen cuáles crees o entiendes que son las razones por las cuales los miembros han abandonado el Discord recientemente. Bien, a raíz de todo este formulario que han hecho llegar, bien, hace muy poquito donde yo prácticamente a la comunidad hispanohablante les hice llegar este formulario, lo compartí con el grupo en la parte de avisos, bien, del grupo de WhatsApp que tenemos de la comunidad hispana, que ya somos más de 500 jugadores, para que llenan este formulario e hicieran sentir si están disconformes, bueno, que hicieran sentir su disconformidad, o si están satisfechos con lo que el juego le brinda, que le hicieran llegar su satisfacción con el juego. Bien, cada uno es libre de prácticamente expresarse, y bueno, yo lo que creo que con esto lo que están haciendo es prácticamente intentar obtener no sé si es alguna otra razón o qué es, bien, pero, o sea, personalmente creo que es un poco una toma de pelo, porque teniendo ya prácticamente los feedback que los jugadores te hacen llegar continuamente, donde te dicen que están esperando la migración, te dicen que están esperando varias cositas más, bien, eventos más free to play, que el pay to win es bastante exagerado, que con el tema de las nuevas tecnologías de Ciudadela y con las nuevas tropas de mercenarios, prácticamente la brecha entre jugadores free to play y pay to win ha sido ensanchada, ha sido ampliada, que prácticamente siguen sin contemplar a los jugadores free to play o pequeños gastadores y se están enfocando en prácticamente seguir exprimiendo a los grandes gastadores, medianos gastadores y a todos aquellos que pueden invertir en el juego o gastar en el juego, como ustedes le quieran decir. Bien, esto es una pequeña crítica que le hicimos llegar, por supuesto, en su momento por el chat que tenemos de creadores, bien, que anda por acá, bien, video creator chat, no lo puedo mostrar porque prácticamente eso tiene contenido que no puedo enseñarlo, no me lo permiten. Pero ahí tuvimos un pequeño debate donde hablamos de todos estos temas, hicimos algunas críticas de varios eventos, varias cosas que creemos, tanto yo como otros creadores de contenido, como es el caso de otros de habla inglesa, que no voy a dar ningún nombre. Cada uno de ellos hará sus críticas, me imagino, del juego en sus debidos canales. Yo quiero hacerlo acá y hacerle llegar eso, bien, que prácticamente hicimos algunas críticas de los contenidos que están trayendo. Prácticamente nos prometieron que iba a llegar la migración, la habían prometido para prácticamente, si no me equivoco, era marzo, abril o mayo, y prácticamente la retrasaron nuevamente para anunciar 2 nuevos KVK. Que les dije, bien, o sea, yo lo que les digo a ustedes, lo comparto acá, es lo que expreso en ese chat. No tengo, como decimos acá en mi país, no tengo pelos en la lengua para decir las cosas. Bien, y prácticamente les dije que prácticamente ellos incumplieron su promesa de agregar la migración en estos meses para enfocarse en lo que viene a ser el desarrollo de 2 nuevos KVK, que con lo que en mi opinión pretenden seguir exprimiendo nuestros bolsillos. Eso se lo dije así de esa forma. Y prácticamente también les dije que para mí estaban enfocados en el desarrollo de Delta Force, que es otro juego que ha tenido un éxito considerable y muy buena aceptación al estilo Call of Duty y ese tipo de juegos. Bien, y en mi opinión estaban enfocados en el desarrollo de Delta Force, que es otro juego de Level Infinite, también en Command & Conquer, y prácticamente Age of Empires Mobile estaban agarrando ciertas cosas de lo que son las versiones chinas, o sea, de la versión china, que es Return of Empire, que la mostré en este canal, y prácticamente reciclándolas y trayéndolas para el mercado internacional. Bien,
Entonces ahora que quizás lanzaron el Delta Force, bueno, quizás se vayan a enfocar un poquito más en el desarrollo de Age of Empires Mobile. Y bueno, varias críticas y contenidos a varios comentarios. Por lo cual no pretendo que los jugadores se vayan del juego, porque en realidad a mí me sirve que el juego siga teniendo éxito para que las vistas del canal siga creciendo. No es el sentido, sino que mi sentido de hacer estas críticas es que los desarrolladores puedan entender de una buena vez lo que la comunidad les está diciendo, que se los ha dicho en los constantes mensajes de feedback que les hace llegar, bien, y que les dicen lo mismo. Prácticamente el juego es muy pay to win, los jugadores free to play no tienen cómo competir, los jugadores, los pequeños gastadores tampoco, no tenemos cómo conseguir medallas genéricas legendarias para maxear a héroes como son el caso de, no sé, el Ubu de la ruleta, no podés maxear a otros héroes como es el caso de Julio César y esos otros, que si bien podés obtenerlo en algunos eventos, no tenés la forma de conseguir monedas genéricas legendarias como para complementar de forma gratuita. Y bueno, hay muchas cosas que le seguimos mencionando a los desarrolladores que han hecho mal y que prácticamente deben hacer una autocrítica y empezar a desarrollar el juego y equilibrarlo. Dejarse de implementar mecánicas con nuevos paquetes, como fue el caso de un evento que les mencioné, no me acuerdo cómo se llama, ya les digo. De ese evento que prácticamente les dijimos, le mencioné yo, en realidad prácticamente fui quien le hizo la crítica en ese sentido. Bien, y el evento que han traído ellos es el que se llama... Bien, el evento en el último se llama Delicious Fest o algo así, bien, que es el prácticamente que te da dos niveles, el nivel básico y el nivel avanzado, que prácticamente pagás, son $5 y te da recompensas adicionales. Bien, o sea, yo había propuesto ese evento basándome en un evento del juego Rise of Kingdoms, en donde prácticamente te daban la opción gratuita y luego podías pagar, eran, si no me equivoco en ese momento, 7000 gemas. Y te devolvía el juego, el evento te devolvía las 7000 gemas y te daba muchísimas más recompensas, medallas y todo eso, que te resultaba un juego muy redituable que toda la comunidad siempre estaba esperando y que prácticamente era un mero regalo del juego, o sea, de los desarrolladores, para decirle a la comunidad: bueno, les agradecemos todo el apoyo, acá tienen este evento por el cual van a conseguir recompensas muy buenas, que eso lo lanzaban en fechas muy puntuales, como era, no sé, Acción de Gracia, Halloween, Navidad o fin de año, eventos específicos, no era siempre, pero era un evento muy esperado por la comunidad. Y con esta sugerencia yo pretendía traer algo muy similar, donde pudieras gastar, no sé, 10.000 monedas genéricas, 10.000 monedas imperiales y obtener medallas y recompensas adicionales. Ellos lo tomaron, lo modificaron y, como siempre pensando en obtener o exprimir más los bolsillos de los jugadores, decidieron agregar ese paquete de $5. Bien, esas son críticas que vengo haciendo, lo vengo diciendo y bueno, no tengo ningún problema, ningún pelo en la lengua. Lo que podemos sacar de positivo, bien, es que muy pronto, o sea, no sé si lo hacen para distraer o cuál es el sentido, o cuál es el tema, pero creo que como que quieren quizás sacar un poco el debate o no sé qué es lo que será. Dijeron: bueno, vamos a anunciar en esta semana, o en estos días, me imagino que mañana o pasado, en estos días aparentemente, estarían anunciando lo que son las políticas que va a estar teniendo. Ya les voy a leer, que también lo compartí por supuesto en el grupo. Bien, ellos estarían anunciando lo que vendrían a ser las reglas de migración. En estos días, esta semana aparentemente, estarán anunciando los desarrolladores cuáles serán las reglas de migración. Por lo menos tendremos uno de los detalles que estamos reclamando y estamos esperando. Y bueno, creo que esto, o sea, espero que sea que realmente le interese lo que la comunidad opina. En realidad acá la pregunta no debería ser ¿por qué creen ustedes que los jugadores están abandonando el Discord?, sino que ¿por qué ustedes creen que los jugadores están cada vez más abandonando el juego Age of Empires Mobile? Bien, el juego en su momento tuvo un apogeo, o sea, un gran boom, porque apelaron muchísimo a la nostalgia del Age of Empires Mobile, del Age of Empires de la franquicia, y muchas personas, o sea, muchos jugadores de la franquicia de PC pensaron que iban a obtener un juego muy parecido. Luego de ver esto, bueno, empezaron a bajar y nos quedamos los que realmente nos gustan los juegos de celular, los que
también a algunos que les gustó, en realidad, las mecánicas y todo eso. Pero creo que si el juego fuera un poco más amigable, más equilibrado, si ofrecieran más eventos, porque muchas de las críticas que también hacen los jugadores es que, por ejemplo, te ponen contienda de maravillas, te ponen otros eventos más, el gobernador, en realidad es el imperio más poderoso, y todos esos eventos que te lo ponen es tipo para el fin de semana, sábado, domingo. Y el resto de la semana muchos de los jugadores te dicen, bueno, sí está Turbulencia de Troya, está esto y el otro, pero no son eventos que estén bien, como bien desarrollados, les falta. Son eventos que les falta todavía, que es como que los desarrolladores han lanzado contenido, no lo han sabido hacer del todo bien, y por lo tanto los jugadores por lo general en la semana se terminan aburriendo. O sea, entran al juego a entrenar tropas, como quien dice, ponerse en la herrería a forjar el equipamiento, o en la forja, como le quieran decir, el equipamiento, a hacer algunos eventos, matar algunas tribus en el mapa, hacer alguna cosita, pero que en el resto del horario y prácticamente de los días se vienen aburriendo. Bien, pero no hay mucha cosa. Por lo tanto, o sea, los desarrolladores van a tener que tomar todo este feedback. Yo en algunos casos, por ejemplo, que te pone, me gusta mucho, aprecio como el equipo, esto, en realidad yo le pongo acá porque en realidad ninguna de estas me representa, entonces acá abajo la agarro en inglés y le escribo todo lo que le quiero escribir. Acá lo mismo, además del contenido oficial actual, publicado en Discord, ¿qué más te gustaría ver? Y acá también le pongo varias cosas, acá donde me pone otro, lo mismo. Bien, ¿qué esperas obtener de la comunidad de Age of Empires Mobile? Y acá, bueno, el tema de la satisfacción. Cada vez que puedo, prácticamente me explayo, ya lo he llenado este formulario, y les hago llegar todas mis críticas constructivas, que espero eso, como les digo, no pretendo con esto que el juego se muera. Bien, o sea, muchos jugadores, creo que una gran parte de la comunidad piensa que el juego va a morir al año o un poco más, o sea, no va a llegar muy lejos. Entonces, bueno, las críticas constructivas y el darle y darle y darle es el intentar que los desarrolladores de una buena vez por todas empiecen a hacer la autocrítica que tienen que hacer y traer el contenido que tienen que traer. Está muy lindo el KVK, o sea, a ver, en realidad traerme el KVK de Expedición Dorada, que prácticamente es un estilo de imperio más poderoso. Quizás tenga algunas diferencias, pero aparentemente es muy parecido. Bien, que en realidad lo que te da creo que son 4 días de servidor versus servidor, o de KVK en realidad. Y luego me vas a traer el otro KVK, que es entre 4 servidores, que se puede ser el más innovador. Vamos a ver qué traen en realidad y qué recompensas dan. Pero como venimos hasta ahora y lo que venimos viendo en el juego hasta ahora, lo que espero yo y lo que seguramente esperen muchos de ustedes es que sean más eventos para tratar de sacarnos dinero. Ojalá, o sea, y lo digo de todo corazón, porque como les digo, no me sirve que el juego se muera. Ojalá que traigan contenido que realmente vitalice el juego y contenido innovador con estos KVK y con la migración. Bien, que con todo esto traigan más eventos PvP, PvE y en general que ayuden a que la comunidad y a que los jugadores vuelvan al juego. Bien, que se vuelva más equilibrado y que esté bastante bien. Una de las críticas que yo le hice también es que trajeron las mecánicas de mercenarios y las mecánicas del castillo y la tecnología de Ciudadela que les permite a los jugadores que ya tienen todo maxeado, que está bien que empiecen en ellos, pero desbalancearon el juego. El tema de poder tener a los héroes en nivel 140. Bien, eso me parece que es una locura haberlo traído ahora, que deberían de haberlo incorporado después del año. Bien, el juego tendría que tener un año, y después del año, año y medio, que es lo que seguramente le puede llevar a los jugadores en general llegar a tener todo T7 y a tener todo maxeado, en general a la comunidad, a los jugadores free to play, bien, tener todo maxeado aproximadamente un año y pico. Deberían de haber traído estas mecánicas después, ahí. Pero nuevamente los desarrolladores, en su afán
de poder obtener más dinero de aquellos grandes gastadores que ya prácticamente tenían todos los edificios nivel 30, que ya tenían todas las tecnologías maxiadas, que ya tenían muchos héroes a nivel máximo. Todas esas cosas implementaron estas mecánicas para poder obtener un poco más dinero de esos jugadores. Bien, creo que le erraron feo ahí, pero bueno, ya son cosas que se han dado y bueno, veremos cómo se equilibra, esperemos que lo hagan, esperemos que la migración sea justa, que se pueda migrar, que sea equilibrada para todos los jugadores, que no hayan paquetes extraños, bien, que tenga su método free to play para migrar y su método, si quieren, de pago. Pero que tanto los jugadores que puedan gastar como los jugadores que no pueden gastar puedan migrar de servidor. Eso es lo que espero. Ojalá que las políticas y mecánicas de migración sean justas, sean equilibradas para todos los jugadores. Y bueno, y esperemos que una buena vez por todas los desarrolladores, ahora que ya terminaron con Delta Force, bien, del desarrollo de Delta Force, prácticamente que ya terminaron con ese juego, y que ya la empresa ha hecho ciertas reestructuraciones, porque también hay que tener en cuenta que han tenido otros juegos en otras empresas que también son parte, o sea, son otras filiales, bien, han tenido otros desarrollos, otros lanzamientos, bueno, y han movido ciertas cosas. Esperemos que esta, no sé, por decirlo de alguna forma, quizás reestructura de la empresa Tencent, que es la dueña de todas estas empresas, ahora permita que el juego esté más equilibrado, que logren equilibrarlo y que hagan las cosas bien. Como les digo, con las críticas que hacemos no pretendemos hundir el juego, no pretendemos matarlo, no pretendemos que el juego se quede sin jugadores ni nada, sino que, bueno, hacer nuestro aporte y también tomando lo que ustedes nos hacen llegar en muchas oportunidades para transmitirlo, bien, como les digo, a jugadores, por ejemplo, jugadores de gasto muy alto, que también me han dicho de que, por ejemplo, el Supercore es prácticamente, o era prácticamente un chiste, que prácticamente mandaban mensajes y le respondía un bot. No le daban ningún tipo de información ni nada de eso. Un jugador que te gasta, no sé, $100.000, no se sentía valorado. Y bueno, todas esas cosas, todos esos detalles que tienen que ir puliendo. Tienen que trabajar, tienen mucho que hacer. Y bueno, también creo que tampoco no le están dando mucha relevancia. Y creo que este es el sentir de varios creadores de contenido. Que no se nos da mucha importancia, no se nos da mucha relevancia y que no se escucha en general, ni a la comunidad ni a nosotros. Los feedback prácticamente terminan cayendo en una bolsa vacía, donde prácticamente los desarrolladores seleccionan el contenido que les conviene y listo. Y prácticamente también el tema de los desarrolladores, la comunidad, todo eso en general, ¿bien? El Supercore, todo eso, donde te ofrecen, sí, por ejemplo, en el Supercore tenés paquetes premium que te ofrecen 35 monedas genéricas legendarias por un precio carísimo. Pero bueno, esperemos que de ahora en más los desarrolladores tomen este debate. Como digo, no lo puedo mostrar, desgraciadamente, porque podría traerme algún problema. Pero espero que de ahora en más los desarrolladores tomen en cuenta estas cosas, estas críticas constructivas que hemos hecho, que hagan autocrítica y bueno, que sigan mejorando el juego. Así que esperemos, vayamos esperando que en estos días anuncien las mecánicas y las políticas o las reglas de migración, qué tal van a ser. Y bueno, seguramente en realidad ya son más de las 12, sería hoy 22, jueves, o mañana viernes, imagino, veremos en estos días. Dijeron que en esta semana lo iban a estar haciendo. Así que bueno, espero que les guste este video. Si es así, suscríbanse, den like y compartan. Muchísimas gracias por todo. Hasta la próxima.